El portal Mi Loja se está investigando los principales contratos de empresas chinas que han operado en Ecuador desde hace más de una década. En cuanto al tema del desvanecimiento de glosas, que ha sido justamente un tema que usted mencionó a cierre del año anterior, específicamente con las empresas chinas, han logrado establecer a cuánto ha ascendido tal vez el desvanecimiento de glosas a empresas chinas. No tenemos un valor total todavía con empresas chinas, pero son varios diríamos, expedientes que están caducados, que tienen que ver con empresas chinas. El total de los expedientes caducados llegaron aproximadamente a 4.000 millones de lo que hemos examinado en este periodo. Son cerca de 4.000 millones que dejaron caducar, y entre esos hay bastante expediente chino. En esta administración, solo en lo que yo pude determinar, llegó casi en mis manos un expediente de una empresa china, no recuerdo el nombre, pero era de cerca de 11 o 12 millones que estuvo casi por caducar. Nosotros tuvimos que apurarlo y se lo logró salvar a ese, casi de 11 millones de dólares. Y está ya con título de crédito para el cobro. ¿No recuerda qué empresa es? No recuerdo el nombre de esta empresa. ¿Nos puede ayudar con eso? Se podría revisar, sí, pero no, esa está ya, estamos con título de crédito, inclusive ya se presentó una acción de protección, la ganamos y ya estamos por cobrar. O sea, el Estado tiene que recuperar ese dinero. Nosotros hemos identificado en las empresas que son objeto de nuestra investigación que hay alrededor de unas 7, 8 glosas que se establecieron hace un periodo de 8 y 10 años a empresas como Seyer, como China Camse, como China International Water Electric, entre otras empresas. Estas glosas, debido al tiempo transcurrido, están en este grupo de las que ya han caducado, han fenecido, ya no se puede hacer nada respecto a esto por el tiempo transcurrido. Sí, a ver, muchas empresas, si vamos a las empresas chinas de las que están preguntando, hay muchas glosas de estas empresas que están dentro del grupo que caducaron, de las que están dentro de los 4.000 millones. Otras están, estas glosas, en el contencioso administrativo, y otras están con título de crédito para su cobro. Estas, o sea, ya pasaron todo el proceso y ya estamos para la ejecución. Esas ya no tienen otra salvedad más que cancelar. Y inclusive nosotros ya hemos emitido, porque habían estado algunos años sin el respectivo cobro, nosotros ya hemos cancelado inclusive el RUC de algunas empresas para que se proceda a la cancelación. Estamos pidiendo inclusive el embargo de bienes y hemos ya bloqueado las cuentas de algunas empresas. Hay un contrato, por ejemplo, que se firmó por parte del Ministerio de Justicia, del ex Ministerio de Justicia, para la adquisición de los grilletes electrónicos. La glosa que se estableció en ese entonces se desvaneció, se estableció la glosa en 2017 y en 2019 se desvaneció. Tenemos entendido que el SNAI le pidió a la Contraloría que haga un nuevo examen o una nueva auditoría a los auditores de Contraloría que desvanecieron esas glosas. ¿Nos puede informar cómo está ese proceso? Sí, todo lo que ya fue auditado no se puede volver a auditar. Eso ya está sacramentado, pero sí podemos hacer un examen, ¿no es cierto?, sobre los auditores, o sea, para sancionar a los auditores. Si existe el pedido de lo que tiene que ver con grilletes, que está ya creo que para la revisión, tendrá que salir en unos pocos días. Ya hemos hecho varios de estos exámenes. En mi administración hemos procedido a hacer cerca de 6 a 8 exámenes sobre este tipo. O sea, apenas tengamos lo de los grilletes, igualmente determinaremos. Pero son ya exámenes donde no podemos sancionar o recuperar ya esos recursos, pero sí sancionar a los auditores que tuvieron la responsabilidad. ¿Y aplica el derecho de repetición? Esto se vuelve penal, ¿sí? Eso se vuelve penal. ¿Y hay esperanza de que se recupere al menos por esa vía algo? Sí, tendríamos que ya, la justicia es la que tendría que actuar en este caso. Nosotros mandamos el informe de indicio de responsabilidad penal a la Fiscalía y es esta la que tiene que actuar. ¿Y esos 4.000 millones de los que habla usted, fueron en qué periodo, en qué tiempo y durante qué administración, bajo qué control? Por el tiempo que nosotros podemos auditar, no hemos auditado todo, por el tiempo hemos hecho una auditoría del 2019 al 2023
Y en esos años es lo que hemos encontrado, 4.000 millones. Estamos hablando en el tiempo de Pablo Celi y de Carlos Riofrío. Solo en ese periodo son los 4.000 millones de dólares. Todos estos expedientes, o sea, los responsables de estos expedientes, también han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado. ¿Y de Polit? Esos son ya antes del 2017 y eso ya no tenemos la facultad para examinar. Nosotros solo podemos tener facultad para determinar responsabilidades hasta 7 años y ya prácticamente ese tiempo ya feneció. Y tampoco podemos saber, por ejemplo, antes del 2017, los montos de glosas, el perjuicio para el Estado, eso ya no se puede. Podríamos hacer un examen, determinar, pero sin ya determinar alguna responsabilidad. Por ejemplo, hicimos una investigación de algunos exámenes, hicimos un barrido de exámenes y determinamos que un examen que tenía que ver con el EQ 911 de cerca de 750 millones de dólares llegó al despacho del Contralor de ese entonces, Carlos Poli, y desapareció. No se supo qué pasó con ese examen. Nunca se determinó responsabilidades. Eso también enviamos a la Fiscalía. Y así hay un sinnúmero de exámenes que se ha perdido. Hay sinnúmero de exámenes que dejaron caducar, desaparecieron y nunca pasaba nada. Nosotros estamos tratando de poner la casa en orden. Hemos encontrado algunas falencias, estamos mejorando. Tenemos sistemas de alerta ya para no dejar caducar los exámenes, pero claro, por más que tengamos sistemas de alerta, cuando alguien quiere dejar caducar, se los va a guardar y punto. Entonces hemos hecho cambios totales. Nosotros cuando llegamos aquí cambiamos los directores nacionales, que en ciertos casos tenían ya 15 años de directores, porque se manejaron estos directores con los 3 contralores prácticamente. Entonces eran, yo creo que un equipo ya de todo este tiempo, de toda la... ¿Y están fuera todos ellos? Los directores sí, ya están todos. Ahora, en el caso del 911 también nos interesa sobremanera porque es uno de los contratos, bueno, ahí son como 4 o 5 contratos que se firmaron con CEIEC. Está involucrada entonces directamente también la empresa, estaba involucrada en este desvanecimiento o en este ocultamiento de la glosa. Es que este examen no sabemos, está desaparecido, se perdió el examen. No saben ni siquiera entonces qué responsabilidad. No sabemos qué responsables hubieron. No tenemos el archivo. Está en el sistema el examen, pero no lo encontramos. Está que el último trámite está en el despacho del Contralor. Hasta ahí llegó el examen y de ahí desapareció. ¿Recuerda usted qué fecha es? No recuerdo, podríamos hacerle llegar, pero de ahí eso fue enviado ya. Esta denuncia fue enviada a la Fiscalía para que se investigue. ¿Cuándo se mandó a la Fiscalía? ¿Es posible también eso saber? Sí, podríamos enviar también eso. Ya podemos chequear, por favor. Porque nosotros en lo que es 911 logramos identificar 4 glosas ahí, pero no llegan ni siquiera al monto. No, este examen es en el año 2016, okay. Lo que el proceso llega ahí. ¿Es un examen o son varios exámenes? No, es un solo examen. Y eso es más grave todavía porque llegó al escritorio de Poli. Ya para la aprobación desapareció. Pero ahí es importante determinar quién fue el contratista. Por supuesto. Habría que revisar y qué había ahí. ¿Y cuándo va a tener resultados? Ya nosotros entregamos a la justicia, y es ya la justicia la que tiene que hacer cargo de esto, porque nosotros no somos parte procesal inclusive en esta situación. No hay un seguimiento, no hacen un seguimiento. Hacemos seguimientos y cuando nos llaman inclusive comparecemos y todo esto. Pero ya nosotros llegamos hasta la entrega del informe con indicio de responsabilidad penal o la presentación de la denuncia y nos presentamos a las llamadas. Pero sí estamos revisando y sabemos los procesos cómo están. En el desvanecimiento de glosas que ustedes han identificado, tal vez han logrado identificar si hay bufetes de abogados en específico que se encargan de llevar estos procesos, de hacer todo el trámite ante los organismos de control. Hay bufete de abogados que hacen todo ese lobby y que estén de pronto tal vez involucrados en algo de esto de las glosas. Sí, o sea, lo que yo detectaba, hemos detectado que antes eran bufetes de abogados los que hacían desvanecimiento de glosas. Ahora ya no necesitaban bufetes de abogados, porque lo más práctico era el archivo, el guardarse. Entonces, ¿qué pasó ahora? Dejaron caducar las glosas, ya no necesitaban el bufete. Entonces, al guardarse las glosas,
simplemente caducaron y listo. Pero quiere decir que malos funcionarios dentro de la Contraloría se guardaron esas. reemplazaron Así los es. Puede ser que tal vez algunas por mucho trabajo, vamos a pensar bien, que por tener mucha acumulación podía haberse caducado, pero no puede ser la coincidencia que las que caducan son montos bien altos, ¿no? Y algunos son de años. Y algo muy grave, y es lo que yo siempre hablo con los auditores, los auditores tienen un trabajo muy grande. Los auditores tienen un trabajo que muchas veces se llevan al trabajo a la casa, sacrifican horas del hogar, se quedan trabajando en las oficinas hasta tarde, porque son plazos que hay que entregar. Y máximo un examen se debe aprobar en 180 días. Y sacrificando horas del hogar y todo eso, logran entregar en los plazos correctos. Y ya entregando en los plazos que son, el que tiene que aprobar no lo hace, que es el director. Y no lo aprueben los 180 días. Yo digo, bueno, se pasó un día, 181. No, lo aprueban a los 400, 500 días. 1000 días hay exámenes aprobados. Eso no es correcto. ¿Y usted cree que esa práctica ya no existe? Conmigo no existe. ¿Puede asegurarlo? Podemos asegurarlo. Nosotros todos los exámenes se aprueban dentro de los 180 días y estamos, inclusive, tuvimos que hacer un plan de contingencia el año pasado, porque tuvimos 1.400 expedientes que podían haber caducado y pusimos a trabajar a todos, amaneciéndose inclusive, para lograr despachar y no dejar caducar esos expedientes. Porque hay mucha reserva con el tema relacionado a las empresas chinas, muchísima reserva. Claro, o sea, es que los nombres cuando van a IRP, todo es reservado, porque entra investigación. ¿Cómo podemos saber, ustedes nos pueden dar esa información de si corresponden a esos 4.000 millones de glosas caducadas? Caducadas. Podemos investigar en PRIS en planificación o con auditoría interna si es que de lo que estaba caducado existe algo ahí, ¿sí? Eso sí, lo de las glosas de civil no habría ningún problema, ¿ya? Eso sí, porque eso no es penal. Lo que mandamos a la Fiscalía se vuelve reservado, pero lo administrativo y civil no hay problema, porque eso sí no tiene. Pero podríamos ver si es que dentro de los 4.000 millones hay caducado sobre lo de Yachay. Ya, otra O de las cosa empresas chinas. O de empresas chinas, sí. De empresas chinas, sí, sí, eso sí recuerdo que había. sí. Eso sí me acuerdo. Es que lo que pasa es que, a ver, lo que está caducado me está llegando para mi firma. Y yo tengo que estar firmando lo caducado. Y no es que yo caduqué. Estoy firmando lo que ya caducó, porque ya está 1000 días caducado. ¿Qué me queda a mí eso? Señor Contralor, que esa información la gente no la conoce. Es importante que diga, yo recibí y me tocó firmar. O no sé si Claro, que algunos malinterpretan, dice que no hay caducados en el tiempo, él está firmando caducados. Claro que estoy firmando los caducados, pero claro, una cosa es que en el año yo de gestión, uno de mi año se caduque. Exacto. Eso es diferente. Pero es importante Pero ya lo anterior. decir que en esta actual administración se ha determinado que hay contratos con empresas chinas que caducaron más de 1.000 días, 2.000 días. Es que sí tienen, sí, hay bastante. Esa es una información. Esa tenemos que, pero de los 4.000 millones hay De que los ver. 4.000 Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, nosotros sacamos muestras. No es que tenemos son cerca de, vamos a decir, 5.000 informes. Y de los 5.000 informes se consideran 1.000. Entonces no es un dato tampoco, de los 1.000, si les digo 200 informes chinos, pueden haber hasta más. Pero si hay una muestra que se puede decir. Eso hay que explicar. Sí, claro, hay que poner es un ese porcentaje aproximado. Se puede determinar más o menos cuántos serían de ahí. Otra cosa que nos preocupa también es por qué los informes o la acción de Contraloría casi nunca incluye el análisis de los préstamos que se recibe para la ejecución de los proyectos. Es que eso se somete en cambio a otro examen financiero de cómo se desembolsó el préstamo. Entonces vamos, por ejemplo, la Contraloría hace un examen a la gestión, ¿no es cierto?, o a la construcción. El examen al desembolso, y eso sería otro alcance del examen. Pero eso se ha hecho. Se puede hacer, dependiendo. Es que también hay préstamos que nosotros no podemos entrar a hacer exámenes. Hay muchos préstamos que, por ejemplo, vienen de fuera, donde el control lo hacen directamente las empresas que prestan, no nosotros. Esa es la condición que ponen. O sea, ahí no puede topar la Contraloría. La Contraloría no entra porque existe una norma y la norma internacional está sobre una ley local, en donde ellos ponen como referencia que ellos serán los que auditan los recursos.
y en algunos casos hemos determinado que ni siquiera llegaban al país, se quedaban en sus propios bancos. Claro. Nada de eso la Contraloría Es que si auditó. estamos nosotros en que no podemos hacerlo, van a decir, bueno, ¿y ustedes para qué firmaron entonces? ¿Aceptaron esto? Es que Pero son, no ha son hecho un análisis, un contrato. tal vez, sobre ese tema en particular. No, porque todo eso ya Créditos a mí chinos. ya no me, yo ya no tengo, o sea, ya no tengo facultad para analizar eso. Eso ya fue muchos años atrás. Ya. Yo ni siquiera. No podría ya hacerlo. Ya no tengo esa facultad. Han pasado ya. Yo en este momento estoy auditando todo lo que tiene que ver con el año 2020 para arriba. Y lo demás, entonces está consagrada la Prácticamente. impunidad. Así es. Es por el tiempo que yo tengo. Porque yo no puedo sancionar más, o sea, yo no puedo examinar más de 7 años. O sea, yo tengo facultad para determinar responsables hasta 7 años. Y eso que ahora se aumentó, antes era 5. Entonces, eso es toda esa estructura de corrupción que se tejió. Esto es una máquina, claro. Cuando eliminaron los informes previos de Contraloría Y de Procuraduría, que es lo que yo vengo pidiendo que se haga. No había nuevamente. corrupción, pero no había una carta abierta. Yo he pedido y hemos puesto en los proyectos de ley, A eso me iba a preguntar. ¿Qué puede hemos presentado 2 proyectos de ley, uno a nivel de la función de transparencia y control social, que soy el presidente, y presentamos ya un proyecto de ley anticorrupción de las 9 entidades, y otro que estamos pidiendo como reforma a la ley orgánica de la Contraloría, que se vuelva a tener un informe previo de Contraloría, no el informe de pertinencia que está en este momento. Ese informe de pertinencia es un informe, yo diría tipo salud a la bandera, aunque algunos dicen, no, que esto es falso. Se eliminó el correísmo. Se eliminó en ese tiempo. Constituyente. Sí, ¿por qué? Porque decía que mucho tiempo demora. Pero yo digo, a ver, si nosotros, puede haber demorado, porque sí era cierto que demoraba, pero si yo pongo, debe ser aprobado en 15 días, caso contrario, se da por aceptado y tendrá responsabilidad el funcionario que estuvo a cargo, eso es diferente. Entonces ahí sí cualquiera va a sacar rápido, pero tiene que aprobarlo bien. Y que después Procuraduría también dé el visto bueno, con esos 2 informes vamos a frenar mucho la corrupción. ¿Y cree que tendrá votos para eso? Es lo que no sé. Pero es que debemos intentarlo siquiera. Debemos intentarlo. Nos dijo en una entrevista el exministro de Energía, Carlos Pérez, que cuando él estuvo en su gestión, encontró que entre Ecuador y China se creó un fideicomiso que estaba en Panamá, justo cuando prohibieron los paraísos fiscales. El gobierno de Correa creó un fideicomiso en Panamá a donde mandaba los recursos de los ingresos por las preventas petroleras, que son contratos también observados por Contraloría. Entonces, prácticamente Ecuador no recibía nada y todo lo manejaban los chinos. Eso la Contraloría, como son fondos públicos, ha examinado. Usted puede mandar a hacer un examen, una revisión. Es que, a ver, todos esos fondos chinos son de hace tiempos atrás. No está en el periodo que yo puedo examinar. Yo no he examinado. Pero son créditos que están vigentes, que todavía no los terminamos de Sí, pagar. pero esos fondos, ¿dónde están? ¿Fueron en qué tiempo lo que se fue ese dinero allá? O sea, se sigue yendo, porque los Si pagos se de- siguen yendo, yo podría actuar. Ajá. Sí, no tengo yo en mi radar eso. O sea, hay contratos de preventas que vencen en el 2025, 2000... Si es mayoría que, ya han vencido, sí, pero hay pero si es algunas que que yo todavía tuviera, están. si yo supiera de que existe dinero están yéndose a otro lado, yo sí pudiera actuar en este momento. O sea, No tengo una más que denuncia. Eso, quisiéramos saber si suena legal o lógico que si yo como país vendo el crudo y me compra China o cualquier otro país, y en lugar de que ingrese el dinero a las cuentas del Tesoro Nacional, se crea un fideicomiso en un paraíso fiscal, además, en donde China dice, esto me corresponde por los créditos que he dado a Ecuador, y la diferencia va a... Todo depende de cómo firmaron el contrato. O sea, todo depende cuál fue la condición de la firma del contrato. Y si lo hicieron a la firma del contrato, nos toca respetar así. Por más que Pero nosotros digamos, y si se determina algo ilegal en el en la firma del ¿no se contrato, puede? por supuesto que se puede actuar. Y eso le corresponde a la misma Procuraduría como parte de abogado del Estado actuar en este caso. Y nosotros como Contraloría también podemos actuar porque si hay recursos del Estado que están comprometidos, sí. No tenemos en radar, no tenemos ninguna denuncia en ese aspecto. Si tuviéramos, sería bueno para poder actuar.
No conozco todavía algún caso de estos, de una preventa en las preventas petroleras. No sé si ahora se ha dado una preventa petrolera como antes existían, entonces no le podría decir con certeza, pero si hubiera una denuncia podríamos ver, ahí sí actuaríamos con todas las certeza. Y si todavía no vencen, usted sí puede entrar. Siempre y cuando el contrato nos permita, por supuesto. ¿Y de oficio no puede hacerlo? Por supuesto que podemos hacerlo, pero sabiendo exactamente a qué es, porque tengo que saber el alcance a dónde voy a ir. Porque póngase que no tengamos muy bien el dato y me meto algo que ni siquiera, y me lanzo algo que no existe. ¿Y usted podría pedir tal vez que le entreguen todos los contratos con las empresas? Puedo hacer levantamiento de información, puedo hacer una BP, una verificación preliminar, hago levantamiento de información y de acuerdo a eso hago un alcance. Pido el ABP, en ABP es una verificación preliminar, eso me demora pocos días, con eso yo sé, pero tengo que saber a qué voy, ¿no? Y con eso yo puedo determinar qué está pasando y qué puedo hacer, cuál es el alcance al examen que quiero llegar. Y con eso sabré qué tiempo me va a demorar, qué equipo voy a necesitar, cuántos días voy a hacer y todo eso. ¿Y lo haría, lo va a hacer? Lo podría hacer, pero sabiendo de qué se trata, qué contratos son contratos donde yo puedo entrar, porque desde hay ciertos contratos en donde no nos prohíben entrar porque tienen ciertas condiciones. Es que son reservados todos. Si son reservados, si no permiten que entre Contraloría, es muy difícil, no me van a dar. O sea, sobre reserva ni el Contralor puede entrar. No, es que depende, o sea, hay que depender de qué reserva tiene. Tenemos que analizar eso. Claro, hay que depender. Pero ¿y cómo sabemos si no podemos acceder a los contratos? Es que tenemos que verificar. Es que pueden darme ustedes los nombres y yo puedo verificar si es que son contratos verdaderamente reservados. Claro, son verdaderamente reservados, o dicen que son reservados, porque pueden mentirnos que son reservados. Y no son nada reservados. Sí, porque el exministro que le comentó, Carlos Pérez, dijo que ni siquiera a él le permitían acceder a los contratos para revisar. Pues no puede ser tanto, porque entonces viva la fiesta. solamente le decían, a ver, él pedía una copia y no le daban. O sea, a ese solo extremo. el Ministerio de Finanzas tenía. Solo finanzas. Solo finanzas. de finanzas, y que él aparentemente no, ni siquiera podía ver. Es que nada puede estar sobre un control. Déjenme ver que están basados en los contratos y primeramente ver, no creo que exista un contrato que nadie pueda entrar. Sinceramente no creo. O sea, me gusta actuar para que las cosas vayan saliendo ahí. Si es que hay algo, sí, más bien mándenme cosas que tengan así para ir arrancando, para ir. Sí, más bien ayúdenme, cuando tengan ustedes denuncias, información, mándenme. Yo con mucho gusto, vean, yo estoy en el lado de luchar contra la corrupción. Esas son las empresas que contrataron antes. Las empresas, todas las que son parte de nuestro proyecto que estamos analizando e investigando, Ya. están ahí. ¿Quieren ver si todos esas, proyectos de todos. esas quieren ver si están en la glosas, o sea, los pendientes con los que ahorita... si están en las caducadas mejor. Si está En las caducadas. Si está en las caducadas o lo que usted nos dijo, que ya emitieron para el cobro, o si se canceló el RUC, o se les embargó bienes. Están bastantes. Todas esas son las que hicieron contratos con el Estado, O sea, y son se las han llevado principales. cualquier cantidad de dinero, ¿no? Es que en el tiempo que sabemos, Exactamente. estas eran las mimadas.